Tarquino el Soberbio. Vamos a hablar de Tarquino el Soberbio. Siempre me ha hecho mucha gracia la lista de reyes romanos. Y aquí en este programa he contado muchas veces aquel episodio en que Luisito Fresa y este que habla estudiábamos junto al griego Caracasis derecho romano. Y entonces le hacíamos, en el apunte, le agregábamos a la lista de reyes romanos, ¿no? Qué sé yo, Anco Marcio, Servio Tulio, Tulo Hostilio, Tarquino Antiguo, Tarquino el Soberbio, qué sé yo, y le agregábamos Tisoler el Morocho. Y Caracasis se lo aprendía, porque daba por buena. En esa serie, claro, sí. En esa serie era perfectamente pertinente. Y nosotros lo oíamos repetir la lista y nos moríamos de risa. Nosotros, Fresa y yo, que no somos abogados. El que sí es abogado, casualmente, es el doctor Jorge Caracasis. Quiere decir que los piolas, los que teníamos pensado que Caracasis era un obtuso, somos los que no llegamos a nada. Bien, el caso es que hoy hablaremos de uno de estos reyes, Tarquino el Soberbio. Ubiquémonos desde luego en la época de la monarquía romana, previa a la república, digamos ya que Tarquino fue el último rey. Pero retrocedamos algunos años. El papá de Tarquino, Tarquino Prisco, Tarquino el Antiguo, había sido consejero durante el reinado de Anco Marcio. Pero luego, merced a una intriga, en aquellos tiempos más que una sucesión por herencia, esta se verificaba por crímenes, conspiraciones, ¿no?, etcétera. Entonces Tarquino, habiendo sido consejero de Anco Marcio, empezó a conspirar y logró hacerse del trono. Tarquino el otro, Tarquino el papá. Cuando Anco Marcio murió, Tarquino padre alejó a los hijos de Anco Marcio. ¿De qué manera los alejó del poder? Mire qué sencillez la de aquellos reinos. El reino de Roma era un reino humilde, después de todo. Les organizó una cacería. Convocó al pueblo, una vez que los hijos de Anco Marcio, digo, los legítimos herederos, estaban cazando como unos giles, convocó al pueblo ahí y convenció al pueblo de la necesidad que lo nombraran rey a él. Dice, apúrese, nómbrenme rey, qué sé yo, que... Y cuando el otro volvió, los hijos de Anco Marcio volvieron, se encontraron con que había otro niato ocupando el trono que les correspondía. Pero ante el hecho consumado, aceptaron lo sucedido, como suele ocurrir cuando alguien construye un edificio de más pisos de los permitidos. Ya está. Pero después del quinto piso, creo que ya están los hechos consumados, y si todos miramos para otro lado, fácilmente se burla la ley. Muy bien, el caso es que... se fueron, pero prometieron vengarse los hijos de Anco Marcio, porque así reaccionan los hijos de reyes a quienes se les organizan cacerías para afanarles el trono. Bueno, ya rey, Tarquino Prisco tuvo con su esposa Tanaquil un hijo, Tarquino el Soberbio, que todavía no era el Soberbio. Sin embargo, como era clásico en los reyes romanos, la sucesión no fue puesta en el chico, porque Tarquino Prisco se había enamorado de una esclava de palacio. Le dio un hijo, esta esclava, y le hizo prometer a Tarquino Prisco que nombraría sucesor a ese hijo. Y así lo hizo. Tarquino Prisco nombró como sucesor al hijo de su amante, y el sucesor fue llamado Servio Tulio, que se convirtió en rey de Roma cuando Tarquino Prisco fue asesinado. ¿Por quién fue asesinado? Desde luego, por aquellos que habían prometido venganza unos párrafos atrás. Los hijos de Anco Marcio. Y ahí Tarquino hijo quedó como segundón. Seguramente él habría pensado que le iba a tocar a él, pero no, vio como Servio Tulio estaba de rey. Estaba, sin embargo, la corte esperando una oportunidad para ver qué se ligaba. Eran tiempos complicados para todos los jóvenes. Servio Tulio fue rey, el rey que a la manera de los griegos instituyó un servicio militar que afectaba a la vida de las personas para siempre. Así era ese servicio militar en Roma, y así había sido en Atenas, nada menos. En Atenas. Que fuera en Esparta nos llamaba la atención, pero en Atenas también. Al principio Tarquino se acercó a Servio Tulio, el rey, de forma pacífica, y así pudo casarse con la hija del rey, que se llamaba Tulia. La única forma de casarse con el rey
es acercarse a él de forma pacífica. Al cabo de pocos años, metas, sobornos y persuasiones, Tarquino se atrajo a un gran número de familias patricias romanas para su partido, y así alcanzó a la mayoría en la asamblea rectora y en el senado romano. Cuando pensó que ese poder era suficiente, dio un discurso feroz contra Servio Tulio. Servio Tulio, bien. Que Servio Tulio esto, que Servio Tulio aquello, eso fue todo lo que dijo. Bueno, tampoco es tan terrible. No, en realidad dijo que la corona le pertenecía a él por derecho de nacimiento. Eso dijo. Y ahí sucedió algo terrible. Al enterarse del discurso, el rey, Servio Tulio, fue hasta el Senado, incluso para hacer un descargo de aquellas acusaciones. Y Tarquino, en un acto democrático, lo tomó a Servio Tulio y lo tiró por una escalera. Cuando cayó justo a los pies de un numeroso grupo de partidarios de Tarquino, que empezaron a arrastrar el cuerpo de Servio Tulio hasta que murió. Vio como es uno, que lo arrastran, y al final te morís. Bueno, cuando vieron que estaba muerto, dejaron el cadáver tirado en plena calle para que fuera profanado. Profanelón. Así Tarquino fue proclamado como el 7º rey de Roma, junto con Tulia, la mujer, la hija del finado, ¿no? Bueno, una leyenda dice que cuando iba desde su casa al palacio para ocupar el trono, el carro pasó por el lugar donde estaba el cadáver de Servio Tulio y lo pisó. Son cosas que se dicen para hacer los relatos más interesantes, y yo creo que debe estar a lo mejor junto al decíamos ayer de Fray Luis, a la manzana de Newton, etcétera. Muy bien, Tarquino en el trono fue muy cruel y despiadado. Mandó asesinar a cuantos sospechaba que eran partidarios de Servio, incluso a cuanto senador le echara en cara cómo se había hecho con el poder. Vos eras senador y le echabas en cara cómo se había hecho con el poder, y el tipo te asesinaba. Confiscó los bienes de otros romanos cuya fortuna codiciaba, y tan desmesurado fue su orgullo que lo empezaron a llamar el soberbio. Ahí viene el soberbio. Algunos dicen que él mismo eligió su propio apodo, y creo más esto, porque en general soberbio no era para los reyes un insulto, sino más bien un halago. Con Tulia tuvo 3 hijos. El menor de ellos se llamaba Sexto, pero en realidad era el tercero. Era tan cruel como el padre, este chico. Una vez, para dominar una ciudad que se había rebelado, Sexto se ganó la confianza de sus habitantes, les hizo creer que se había peleado con su padre, que había traicionado su confianza. Bueno, los citadinos lo colocaron al frente de sus tropas, y Sexto hizo matar a todos sus jefes, a todos los personajes influyentes de la ciudad, y los tipos no tuvieron más remedio que rendirse ante el poder de Roma. Quiero decir que los traicionó. Se fingió su amigo y los traicionó. Las crueldades no amenguaban en el rey Tarquino su sufrimiento. Era un hombre que sufría muchísimo porque vivía con ese miedo que acompañaba a todos los reyes romanos y que además acompaña a todos los tiranos, ¿no? Es el miedo a ser asesinado. Aquel miedo que hizo ejercitarse al rey Mitrídates en la ingestión paulatina de veneno en pequeñas cantidades para irse gestando una inmunidad. Está bien. Después un día estaba en el baño y lo asfixiaron con un almohadón, cosa a la que no había tenido la precaución de ir acostumbrándose. Bueno, Tarquino era muy supersticioso y consultaba día tras día a los augures de Etruria, el país de los etruscos, ¿no? Pero los resultados no lo convencían y lo llevaban a un estado de temor todavía mayor. Cierto día alguien se presentó en el palacio. Se trataba nada menos que de la Sibila de Cumas, una anciana sabia y portadora de 9 misteriosos libros, una hechicera. La Sibila hizo saber al rey que esos libros eran muy útiles para conocer el futuro. Bueno, hijo, quiero verlos. Pero la Sibila le dijo, si me pagas podrás verlos.
y acto seguido le presentó una suma exorbitante. Le pidió una suma exorbitante por aquellos libros. Tarquino se negó a pagarle. Al día siguiente se presentó a la Sibila, pero ya no le ofreció 9 libros, sino solo 6, ya que había quemado los 3 que faltaban, y pedía la misma suma por los que quedaban. Con una mezcla de orgullo y desesperación, Tarquino la despreció una vez más. Sin embargo, la Sibila de Cumas regresó por tercera vez, ahora solo con 3 libros, pero sosteniendo el precio original. Finalmente el rey se enteró de que aquella mujer había sido elegida para transmitir a los hombres mensajes divinos. Y aunque solo pudo conseguir 3 libros, Tarquino pagó por ellos igual que lo solicitado por 9. Y los 3 libros, conocidos desde entonces como libros sibilinos, fueron guardados en el lugar más recóndito del templo de Júpiter, en el Capitolio. Y solo se podían consultar cuando Roma enfrentaba un serio peligro. Pero a Tarquino no se le fueron del todo las preocupaciones, porque aquellos libros no le solucionaban las angustias diarias. Un día una serpiente apareció en el palacio y se deslizó hasta el trono. El rey temblaba de miedo, imagínense. Sí. Inmediatamente, ante la incapacidad de sus adivinos para indicarle el significado de esta aparición, ordenó a 2 de sus hijos y a un sobrino, que se llamaba Junio Bruto, que consultaran a la pitonisa de Delfos. Bueno, recibieron instrucciones de ser precisos, de preguntar para que no quedaran dudas. Malas instrucciones, agrego yo, si se trata de un oráculo. El oráculo no puede ser preciso. Y por más que usted le pregunte en forma precisa, la respuesta debe ser ambigua, por razones que ya explicamos muchas veces. Finalmente, la pregunta fue, ¿quién será el próximo rey? Redondamente. Y la respuesta fue ambigua. El primero que bese a su madre será sucesor del Imperio Romano. Me dirá usted, no es nada ambigua, es precisa. Veremos. Los 2 hermanos corrieron a besar a Tulia, pero Junio Bruto, al que Tarquino consideraba un poco imbécil, tropezó y se rompió la boca contra el suelo. Claro. Y comprendió, mitad con dolor y mitad con alegría, que él era el elegido, puesto que la pitonisa se había referido a la madre tierra. Junio Bruto disimuló para evitar represalias, pero los hechos se precipitaron. Sexto, el hijo cruel de Tarquino, se enamoró de la mujer de Junio Bruto, la hermosa Lucrecia, y quebrantando las leyes paganas de hospitalidad, Sexto la amenazó con la espada y quiso violarla. Escribió como pretexto el hecho de que solamente la había amado a ella, que era la primera vez que se enamoraba. Sí, bueno, pero era la mujer Por eso hermano. la quería violar. Del primo, en realidad, ¿no? Junio Bruto. Lucrecia se defendió y Sexto pensó una estratagema. Aprovechando la ausencia del esposo, amenazó a Lucrecia con esto. Dice, mira, si te volvés a resistir, yo voy a matar a un esclavo, lo voy a acostar desnudo a tu lado y después voy a simular haber vengado el honor de Junio Bruto y a ti te castigarán, le dijo. Sí, pero es más raro eso. Es muy raro, eso, es muy raro. Sí, qué buena idea, para que no sospechen de mí. Bueno. Y capaz que ella decía, ¿y qué me importa el esclavo? Matalo. Claro. Y bueno, pero él iba a decir que el esclavo estuvo con ella. Ese era el detalle que me olvidé de decirle. Pero Lucrecia no se inmutó. Cuando Bruto regresó, el marido, ¿no? Le contó lo sucedido. Dice, ahí vino fulano, qué sé yo. Y a continuación se clavó un puñal en el pecho, chao. Sí. Así, dice, este puñal me lo estoy clavando, dijo. Sí. Mitad por si vos llegás a sospechar de mí, para que te deje de jorobar. Lo hago nada más, dice que para no escucharte. Bueno, qué conversadora, con el puñal clavado. Que ya me tenés podrida, dijo mientras se lo ensartaba. Bueno. ¿Cuánto aliento le quedaba? Sí. Muy bien. Bueno, Bruto desesperado gritó, no tendré un momento de reposo mientras la gente de Tarquino continúe en el trono. Y se quedó sin aliento. Arengó a una multitud entonces. Le dijo a la multitud, bueno, vamos. No. Vamos. La arengó. Y contó la ofensa a Lucrecia. Y bueno, finalmente el pueblo, harto de la tiranía de Tarquino, lo expulsó de la ciudad junto con su esposo y los chicos, chao. Ni tiempo de consultar tuvo Tarquino los libros sibilinos que le había dejado la Sibila de Cumas. Bruto fue inmediatamente aclamado como libertador, pero no quiso ser rey. La época monárquica había terminado para Roma.
La ciudad fue desde entonces una república, gobernada por 2 magistrados o cónsules elegidos anualmente. Uno de los 2 primeros fue justamente Junio Bruto. Era el año 509 y el oráculo no se equivocó. El sucesor fue aquel que se había roto la boca. 14 años más tarde, Tarquino el Soberbio moría en el destierro. Esta es la historia de Tarquino el Soberbio, de todos esos, ¿no? ¿Te gustó? Muy bien, ¿eh? Le contamos esto al... Empezó como algo tan simple con esa usurpación casi infantil del poder. Esto es soplar y hacer botellas, el poder, dijo. Y no mire era. cómo terminó. Y no era, terminó convirtiendo la monarquía en una república. Hemos ido a la discoteca, el discotecario me dijo que... Yo no creo que haya ninguna canción en la discoteca que se refiera a esta historia. Sí, hay una que se refiere a una persona que también se había enamorado una única vez. Bueno, pero otra persona... Bueno, hay muchas personas. Pero según el discotecario, se estaban refiriendo justamente a Tarquino. ¿Ah, sí? O al hijo de Tarquino. A Bruto. A Sexto, el hijo de Tarquino, que se enamoró de la mujer de Junio Bruto y le dijo todas esas cosas. Te voy a violar, dice, porque sos la única a quien amo. Y usted dice que hay un tango ambientado en la antigua Roma. Una ranchera. No está ambientada en la antigua Roma, mitad para disimular. Se llama Me enamoré una vez. Sí, para mí que no tiene nada que ver, ¿Cómo? señor, con esta historia. Para mí sí. ¿En la letra dice algo? El sujeto de enunciación bien podría ser Sexto, diciéndoselo a la Mena. Pero no es. Y bueno... Escuchemos esta canción así. Que canta con impostación de canción de cámara Carlos Gardel, a pesar de que es una ranchera, fíjate vos.